realmente el gobierno es la paz y el gozo. Generalmente, aún dentro de cristianos, existe mucho encubrimiento dentro de la relación matrimonial. No decir entre cónyuges, sino dentro del propio cónyuge encubre mentira, encubre pecado, encubre situaciones que prefieren no hablar con el cónyuge para no estar generando problema. Pero entre ellos mismos, entre los esposos también, hay mucho encubrimiento. En lugar de pedir ayuda o de venir y estar escuchando la palabra, es preferible, no, estamos bien, no va a pasar nada, llevar un ramo de flores, y no es cosa mala, ¿verdad? Pero el problema es que no se atienden los pecados y las situaciones de fondo. Y junto con ello, hermanos, tenemos que entender que vivimos realmente en una crisis del matrimonio. Y no solamente es una crisis en el ambiente, potencialmente su matrimonio está en crisis. Potencialmente su matrimonio está en crisis. Escuchaba el comentario de un anciano que comentaba a otro hermano, y un anciano de edad, y le decía, mira, a mis 79, 80 años no quiero ser un viejo rabo verde. Quien escuchó ese comentario decía, se sorprendía, ¿cómo es posible que alguien de 79 años pueda pensar todavía en eso? Y el punto es que tenemos potencialmente crisis en nuestros matrimonios, de cualquier índole, de cualquier situación. Pero no solo esto, también hay peligro latente en contra de nuestro matrimonio, y junto con ello hay un mundo que está atacando a nuestro matrimonio. El matrimonio realmente, como han escuchado ustedes, es lo más degradado en nuestra sociedad. Es lo más común, es verdad. En todos lados hay matrimonios, pero también es lo más degradado. Está siendo atacado por la sociedad, en donde usted va a encontrar diferentes circunstancias, diferentes ambientes, diferentes amistades que ataquen el matrimonio, diferentes legislaciones, argumentos, perspectivas, que van a estar literalmente atacando el matrimonio, la función del esposo, la función de la esposa, lo que significa el amor, lo que significa entregarse, lo que significa vivir juntos, lo que significa el estar unidos y el estar compartiendo la vida y ser mutuamente interdependientes. Encontrará toda clase de pretexto, actividad, ley que degrade el matrimonio. Encontrará todo respaldo necesario para poder fugarse de su matrimonio, ya sea un buen trabajo, ya sea la economía, ya sean los hijos, ya sea la familia, ya sea situaciones del pasado. O sea, encontrará cualquier cosa buena para fugarse del matrimonio. Y todo está en contra del matrimonio. Incluso dentro del trabajo, si usted no está invirtiendo su vida dentro del trabajo, no puede seguir ascendiendo, no puede obtener lo que el mundo le está demandando para vivir más o menos bien. Las empresas exigen una entrega completa por parte de los empleados para que puedan seguir avanzando. Las instituciones exigen y demandan que asistan las personas, que entreguen su vida a la organización, que entreguen su vida a la institución, al trabajo, al servicio. Aún los propios hijos demandan más atención que incluso lo que puede ofrecer los cónyuges entre ellos mismos. La educación, para tener una excelente educación, tienes que invertir la vida, tienes que invertir completamente el tiempo. No hay otra. Pero eso implica descuidar el matrimonio. Para tener una excelente salud, para poder dormir bien, para poder comer bien, para poder ir de paseo y poder reír tienes que invertir la vida completamente ahí, porque no puedes invertir en tu matrimonio, o es la salud o es el matrimonio. La economía no se diga, la cultura no se diga. Para ser un hombre culto, una mujer culta, necesitas pasar horas leyendo, horas viendo, horas invirtiendo para tener una mente cultivada, leyendo, conociendo. Así que todo esto exige que inviertan su vida y no queda más para el matrimonio. No quedan fuerzas, no queda entusiasmo, no queda energía, no queda una perspectiva de poder edificar, no queda comunicación, no queda atención en el matrimonio, porque por todos lados estamos siendo absorbidos y si no lo habían visto, esto es un ataque en contra del matrimonio. No significa que dejen de hacer la responsabilidad que tienen que hacer, caballeros, ustedes tienen que seguir trabajando, eso lo sabemos, pero el punto es que somos fácilmente enredados y dejamos de correr la carrera, como dice Hebreos capítulo 12. Los esposos llegan hartos del trabajo y las esposas están hastiadas del matrimonio. Así que hay un ataque desde dentro de nosotros, desde la sociedad, desde los diferentes ambientes en donde nos encontramos. Y a todo esto podríamos realmente hacernos la pregunta, ¿cuál es el principal factor que acaba con un matrimonio? ¿Cuál es el principal factor que destruye un matrimonio?
Ustedes fácilmente podrían estar pensando, bueno, quiero que reflexionemos un poco sobre esto, así que déjeme quitarlo. Podríamos estar reflexionando sobre esto un poco. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cuál es el principal factor que destruye un matrimonio, hermanos? ¿Infidelidad? ¿Falta de comunicación? ¿Algún otro factor que destruye el matrimonio? ¿Las cosas materiales se refiere? Sí, las cosas materiales, muy bien. ¿Algún otro factor? ¿El carácter? ¿Nuestro orgullo? Muy bien. ¿Algún otro factor? Pueden poner más sillas, hermanos, si gustan. ¿Nos puede ayudar, hermano? Digo, porque como está la bebita, para... Entendemos, ¿no? Entendemos. Sí, muy bien, todo esto. ¿Algún otro factor que ustedes consideren importante que les dice esto destruye el matrimonio? Ya dijeron ahí la infidelidad, el carácter, falta de respeto, falta de comunicación. ¿La cual? Mentira, la mentira. Muy bien. El maltrato, los golpes, ¿verdad? Las malas palabras. Eso podría ser realmente. Pero déjeme llevarle a reflexionar a segunda de Timoteo capítulo 3. ¿Qué destruye realmente el matrimonio? Más allá de todos estos ataques que estamos hablando, de los que hablamos ahorita en la introducción, lo que destruye el matrimonio no es la ausencia del amor. Lo que destruye el matrimonio es la presencia abrumadora de un amor por uno mismo. Y todo lo que ustedes dijeron está en este punto. Ya sea infidelidad, ya sea mentira, ya sea falta de comunicación, ya sea pasividad, ya sean golpes, ya sean groserías, todo tiene que ver con el amor a uno mismo. Así que vayan rápidamente, por favor, a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y quiero que observen de manera rápida 6 palabras relacionadas al amor. Ahí de los versículos 1 al 4, en 4 versículos hay 4 referencias al amor. Algunas son afirmaciones y otras son negaciones. Algunas se traducen con la palabra amor y otras se traducen con otra palabra. Pero note, por favor, aquí está el factor, dice ahí el texto. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y aquí está el resumen del tiempo que estamos viviendo. Note, por favor, en primer lugar, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Esa es la primera referencia a un amor. Fileoego. Y son hombres amadores de sí mismos, un amor hacia uno mismo, un amor egoísta, y es verdad. Piense en estos términos. Este es un amor sufrido, este es un amor paciente, amable, gentil, todo lo cree, todo lo soporta, es servicial, es abnegado para uno mismo, para uno mismo. Sugiero que dejen de apuntar tantito, eso va a estar ahí bastante tiempo, o bueno, un buen tiempo. O se las puedo pasar, ahí se las paso, hermanos. Me lo recuerdas. Hermanos, esto es amor a uno mismo. Yo puedo sufrir con tal de complacerme a mí mismo. Yo puedo estar siendo paciente conmigo mismo. Yo puedo, todos los elementos de lo que significa el amor en 1 Corintios capítulo 13, pero para uno mismo. Sufrido, paciente, amable, gentil, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Para mí mismo, para lo que yo deseo, para lo que yo espero. Y estoy dispuesto a meterme en el sufrimiento, estoy dispuesto a soportar enfermedades, estoy dispuesto a vivir lo que sea con tal de satisfacer mis propios deseos, anhelos, pasiones. Dispuesto a soportar sufrimientos para alcanzar ese placer, la meta egoísta, pacientemente espera el cumplimiento de los planes, buscando las cosas buenas para uno mismo, creyéndose la mentira que uno mismo inventa, procurando el cuidado personal, la satisfacción personal. Pero hay otra palabra ahí, yo sugiero que eso lo vayan subrayando mejor en su Biblia. Dice avaros. Esa palabra tiene que ver también con amor al dinero. Y esto es lo que se traduce en 1 Timoteo 6:10. La raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Y es eso. Eso significa la palabra avaro, amar la materia, lo que decía hace un momento. Pero es para uno mismo. En otras palabras, está completamente
relacionado, comprometido con el amor, con el dinero, con la materia, y es para uno mismo. Tenemos otra palabra, versículo 3, noten por favor, dice ahí el versículo 3, sin amor, sin amor. Así empieza el versículo 3 y hay otros ahí adjetivos que califican a esta persona. Sin amor natural se podría traducir. Es la tercera referencia a un amor. Sin amor por el padre, sin amor por los hijos, sin amor por el cónyuge. Eso es obvio. Si no hay amor natural, menos amor por el cónyuge. No se trata aquí entonces de que suprimieron el amor. Simplemente no hay amor. No se trata de que pelearon en contra del amor hasta acabar con el amor. Lo que dice acá es, no hay amor natural. No hay. Así que no son las circunstancias, no es el carácter, no es el maltrato, no fueron los pecados que uno cometió, simplemente no hay ese amor. Se acabó ese amor natural. El tiempo que vivimos es difícil, por eso dice ahí, estos son los tiempos difíciles. Tercera referencia, cuarta referencia al amor. Note por favor, versículo 3, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes y después aborrecedores de lo bueno. La traducción literal sería no amor por lo bueno, no amor por lo bueno. Y en el texto original, en el texto griego, ahí aparece así, no amor por lo bueno. Significa odiadores de todo aquello que es aprobado por Dios. Activamente odian lo bueno. Aquí no es que se les pasó o es que no se dieron cuenta o que hay ahí ignorancia de que no sabían qué era lo bueno y qué era lo malo, no. Se refiere a que activamente, de manera consciente, están odiando todo aquello que sea justo, todo aquello que sea santo, todo aquello que sea honorable, todo aquello que sea digno de confianza, simplemente no lo quieren. Y esa sí es una supresión activa de lo bueno, porque están luchando en contra de lo bueno. Así que una manera diferente de traducir esto es no amadores de lo bueno. Pero hay una quinta referencia al amor. Y viene ahí en el versículo 4. Note que dice ahí, traidores, impetuosos, envanecidos. Y después dice, amadores de los placeres. Y viene enseguida otra palabra. Esta es otra palabra. Se podría traducir no amadores de Dios. No amadores de Dios. Así aparece de manera literal. No amadores de Dios. Así que son 6 referencias relacionadas al amor. ¿Cuál es el principal problema? ¿Cuál es el principal factor que destruye un matrimonio? No es la ausencia del amor. Es la abrumadora presencia de un amor egoísta. Eso es lo que destruye un matrimonio. La abrumadora presencia de un amor egoísta. Como si fuera una especie, dicen los científicos, ¿verdad?, de agujero negro en medio del universo que jala toda la luz que hay a su alrededor, que toda materia que se encuentra a su alrededor es absorbida por una fuerza gravitacional tan inmensa que ni siquiera la luz es posible que escape. Si pasa un rayo de luz al lado de un agujero negro, es absorbida y no se ve nada. Por eso se llaman agujeros negros. Así que cualquier objeto, cualquier cosa que pudiera acercarse a ese centro de gravedad tan pesado y tan poderoso que absorbe todo, se va acumulando más y más, como en una especie de amor egoísta abrumadora en un matrimonio que todo lo jala para sí, todo lo quiere para sí, todo lo ve en términos de lo que me afecta, en términos de lo que me han traicionado, en términos de lo que me han provocado, cómo me han pisoteado mi dignidad, todo en términos de yo. Esa es la abrumadora presencia de un amor egoísta, lo que destruye el matrimonio. El amor a uno mismo lo destruye el matrimonio, pues no puede amar a 2 señores. ¿Recuerda usted eso? No puedes amar a 2 señores, o aborrecerás a uno y amarás al otro. Así que en el matrimonio no puedes estar amando a tu cónyuge y aborreciéndote. O amas a uno o amas al otro. Y cuando no estamos en Cristo o estamos débiles espiritualmente, estamos aborreciendo a nuestro cónyuge. Cuando
te das la preferencia para satisfacer tus necesidades básicas en lugar de tu cónyuge. Eso es amor a uno mismo. Cuando inviertes tiempo en tus proyectos personales, en tu propia persona, en tu diversión, en tu distracción, en tu propio descanso, sin proveer a tu cónyuge estas atenciones. Eso es amor a ti mismo, antes que a él o a ella. Cuando no estás dispuesto a cargar las consecuencias del pecado de tu cónyuge, sino que dejas que lo lleve solo y aún le añades recriminación. Eso es amor a uno mismo. Cuando piensas que eres más justo, más bueno, más bondadoso, que has hecho todo lo posible para mantener a flote y piensas en términos de lo que tú has logrado, eso es amor a uno mismo. Cuando respondes con mal, después de haber recibido mal, eso es amor a uno mismo. Cuando no eres paciente, cuando resoplas de todo, cuando tuerces los ojos, cuando manoteas, cuando mueves el pie en señal de reprobación, de desesperación, de impaciencia, de hartazgo, eso es amor a uno mismo. Cuando hablas mentira, cuando exageras, cuando empequeñeces la seriedad de lo que siente, de lo que piensa, de lo que hizo tu cónyuge, eso es amor a uno mismo. No es la ausencia del amor lo que destruye el matrimonio, es la abrumadora presencia de un amor hacia uno mismo lo que destruye el matrimonio. Así que, ante todo este desastre, ¿qué manda Dios para ordenarlo? ¿Qué manda Dios para ordenarlo? Y, por cierto, esto solamente es la introducción de estas 3 sesiones que vamos a estar hablando. Quiero que usted entienda bien la importancia de por qué quiero invertir tanto tiempo en la responsabilidad del varón. ¿Cómo se arregla este desastre? Y la respuesta corta que vamos a estar observando durante estas 3 sesiones es: tiene esposo que ser líder. Usted tiene que ser el líder piadoso que el Señor le ha mandado a ser. Usted tiene que ser ello. Observe, por favor, Efesios 5:25. Para este momento espero ya se lo haya grabado. Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Se desprenden una serie de preguntas. Supongamos que usted está pensando, hermano, eso ya lo he escuchado. ¿Y por qué no le dicen nada a la esposa? ¿Verdad? Porque parece que todo va en contra del esposo. ¿Por qué si el matrimonio es de 2, es el hombre el que tiene la responsabilidad de amar incondicionalmente a la esposa? Que por cierto, este mandamiento es exclusivo para el varón. A la luz de 2 de Timoteo capítulo 3, lo que veíamos hace un momento, ¿por qué el hombre tiene este mandamiento? Si son los 2 los que tienen amor egoísta, tanto el hombre como la mujer. ¿Es que la mujer no necesita amar a su esposo? ¿Es eso? ¿O es que no es necesario que la mujer ame a su esposo? ¿O por qué Dios no le manda a la mujer que también ama a su esposo? ¿Es que acaso ustedes, hermanas, aman a su esposo así como Cristo amó a la iglesia? La respuesta es no, ¿verdad? Obviamente que, caballeros, descansen en esto. Las esposas también necesitan de Cristo para amarles. Eso es obvio. Sin embargo, ¿por qué el Señor nos manda esto? Hombres, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Considero que hay algunas razones, aunque no son las en las que me voy a enfocar, simplemente quiero mencionarlas. Por ejemplo, considero que el mandamiento de amar a la esposa va dirigido a los esposos porque realmente es uno de nuestros aspectos más débiles como hombres. Es uno de los aspectos más débiles como hombres. Es decir, podemos ser excelentes líderes en muchas áreas dentro de nuestro hogar. Podemos tener muchas virtudes, ser ordenados, ser disciplinados. Estoy hablando de un hombre de otro mundo, hermanas. No, podemos ser ordenados, podemos ser disciplinados, podemos ser esforzados. En cierta ocasión dice una vecina de esas vecinas que no conocen a Cristo, ¿verdad? Y su esposo, ¡ay, ese! Y se queda callada la señora. Es una señora que habla fuerte, me refiero a muchas groserías. Y se queda callada. Dice, no. Trabajó muchos años. Ya se jubiló. Y hasta ahorita sigue trabajando el vecino, ¿verdad? Pero el trabajo le dignificó. El trabajo le dignificó. Y puede ser que tenga esas virtudes. Un hombre trabajador realmente, un hombre proveedor, un hombre que está cuidando, que está poniendo seguridad en la casa
y está buscando que la esposa esté lo mejor y lo más a gusto posible. Se levanta temprano, llega tarde y sea lo que sea, pero ahí está el gasto. Poco, mucho, pero ahí está. Pero sin embargo, podemos llegar a carecer de amor. Podemos llegar a carecer de amor y realmente la Biblia por eso lo manda. Puede ser que le dé casa a su esposa, un auto, vacaciones, zapatos, vestidos, adornos, muebles, comida. Bueno, usted está pensando, hermana, háblale de eso, por favor. Hermano, pero si no hay amor, nada somos. Nada somos. No sirve de nada. Carecemos de una perspectiva amorosa para considerar las necesidades de nuestra esposa. La vemos como alguien que debe ser atendida, pero no como parte de nuestra vida. A veces se invierte más tiempo, más empeño, más dedicación a otras actividades como pueden ser los hijos o como puede ser el propio trabajo. Pero no solo porque somos débiles en esta área, considero que el Señor también nos manda este mandamiento de ama a tu esposa así como Cristo, porque es parte de lo que significa ser verdadero hombre de Dios. Creo que esto nos va a ayudar, hermanos, a ser verdaderos hombres de Dios. Es lo que representa a Cristo, es ser un verdadero cristiano. Un esposo que ama a su esposa es lo más parecido a Cristo, y eso es definitivo. Queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que amar a nuestra esposa, y eso es lo más definitivo. Pero hay alguna otra razón por qué Dios nos manda que amemos a nuestra esposa, y honestamente, nuestra esposa necesita ser amada. Nuestra esposa necesita ser amada. Si usted vino en la última conferencia de matrimonio, se dará cuenta cuando vimos a vos, que aun cuando sea la mujer perfecta, necesita ser amada. Así que Dios constituyó así a la mujer. Ella necesita de un amor que la proteja, que la aprecie, que la valore, que la ame, que la atraiga hacia sí. Considero que Dios ha hecho así a la mujer, con esa disposición y aún con la necesidad de recibir amor por parte de su esposo. Y creo que es así parte de la naturaleza de la mujer. Pero hay otra razón, y es porque en medio de un contexto de pecado, como en el que vivimos, donde el matrimonio está siendo atacado, la manera más bíblica en la que usted se puede comportar es amando a su esposa. No hay una manera más bíblica de comportarse en un contexto de pecado que amar a su esposa. Es la manera más diferenciada del mundo, de cómo ser diferente del mundo, y es amar a su esposa. Pero estas son razones que en algún momento tal vez podríamos estar estudiando. Ahora, quiero enfocarme a una razón que se desprende del propio texto, del contexto. Usted sabe, estamos ahí en Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos amen a sus mujeres. Pero, ¿por qué Dios manda este mandamiento al hombre? Es la pregunta que estoy respondiendo, que a su vez es la pregunta tratando de responder, ¿qué manda Dios que hagamos? Y en el contexto, en el versículo 23, viene la respuesta. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, sé que esto no es popular, sin embargo es la palabra de Dios. Y aquí hay esperanza y hay verdad. Somos la cabeza de nuestra esposa. Usted es la cabeza de su esposa. ¿En qué sentido? ¿En que lleva el nombre los hijos de su apellido? No solo en ese sentido. Eso sería lo más básico o superficial. ¿En que usted le lleva la quincena? No en ese sentido. ¿En qué sentido usted, caballero, es la cabeza? Y esposa, esto usted lo tiene que creer y apreciar. Observe, por favor, capítulo 2 de Efesios, capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. Aquí viene la definición de lo que significa ser cabeza. Observe, por favor. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza, y observe esa palabra, sobre todas las cosas a la iglesia. Todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ser cabeza es ser la autoridad. Ser cabeza significa que está sobre.
Ser cabeza significa que hay algo que está sometido. Ser cabeza significa que es el líder. Eso es lo que significa. Es la misma palabra que aparece allá en el 5:23. El marido es cabeza de la mujer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa ser cabeza. Y hermanos, pensemos bíblicamente. Tal vez mujeres estarían pensando, no, yo no quiero que sea cabeza, no. No debiste de haber venido a este. ¿Para qué te insistí que vinieras a este estudio? Pero, ¿qué implica? Piense bíblicamente. ¿Qué significa ser cabeza? ¿Somos verdaderos varones del Señor, creados en Cristo? Entonces somos cabeza. Y esto no significa, y esto no ni siquiera tiene que ver con si usted lo cree o no lo cree, lo acepta o no lo acepta, si su esposa se lo reconoce o no se lo reconoce. Porque el texto más adelante en el 5:25 va a decir, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo. Y así como Cristo es cabeza de la iglesia, así ustedes son cabeza de su esposa. Así que esto no depende, porque aquí no es un condicional en el 5:25, no es un condicional, simplemente es un mandamiento y se da por sentada esa realidad. No es si lo crees o no lo crees, si eres o no lo eres, si tu esposa lo acepta o no lo acepta, es más, si eres o no cristiano. Esta es la realidad de una relación matrimonial. El esposo es cabeza. Pero como líderes tenemos la responsabilidad, por lo tanto, esposa, subraye eso, de su esposa. Usted tiene la responsabilidad de su esposa. Usted tiene la responsabilidad de su matrimonio, por consiguiente. Usted es el responsable de su matrimonio. Aun cuando ella puede y es culpable de sus propios pecados, nosotros somos los responsables de nuestro matrimonio y, en cierto sentido, de ella. Por eso somos cabeza. Eso es lo que significa ser cabeza. Responsabilidad. El ejercicio de la autoridad responsable con un propósito específico del cual todavía no hemos hablado, pero vamos a llegar ahí. No creo exagerar, hermanos, cuando digo que si un matrimonio se divorcia, es porque al final el esposo no hizo bien su trabajo de líder. No creo estar exagerando, porque es lo que dice el texto. O eres o no eres cabeza. O vamos a entender la Biblia como lo que está diciendo, o le vamos a doblar ahí. No, espérate, es que ahí sí ya no me gustó ser cabeza. Es lo que dice el texto. Eres cabeza de tu esposa, eres cabeza de tu matrimonio. Si un matrimonio fracasa, es verdad que ella es responsable de sus pecados, pero tú fallaste como líder. Es posible que la esposa haya puesto de su parte para ese divorcio, que haya pecado, que simplemente no quisiera estar más contigo. Tal vez es la culpable de malas decisiones. Pero recuerden que el pecado de su esposa, según dijimos la sesión pasada, no determina ni la función, ni el amor, ni la convicción de tu corazón como esposo. El pecado de tu esposa no determina tu corazón. ¿Sí recuerdan eso? Por tanto, al final el esposo falla como líder de su matrimonio porque él es la cabeza. La cabeza. Pero por otro lado, también considero, y no creo que sea exageración, que un matrimonio exitoso es porque el esposo está haciendo bien su trabajo, o al menos está aprendiendo a ser un mejor líder en Cristo. Eso también debemos de asumirlo. Claro que el matrimonio es de dos. Sin duda la esposa aporta y tiene su responsabilidad, lo vamos a ver más adelante. Y necesitamos de nuestra esposa, obviamente, para que haya un matrimonio, si no, no hay matrimonio. Ella es la responsable de ayudar a su esposo, mantenerlo a flote en momentos de dificultad, pero al final, un matrimonio exitoso, el esposo está siendo un buen líder o al menos está aprendiendo a ser un buen líder. Ahora, cuando digo exitoso, no me refiero a vivir juntos por mucho tiempo, porque eso sucede. Me refiero a exitoso con estar unidos bajo el temor del Señor. Unidos bajo el temor del Señor. Así que,
como ustedes se dan cuenta, si somos cabeza, porque lo somos, el esposo debemos aprender a morir en Cristo a través de su matrimonio, para salvarlo, para preservarlo, para protegerlo. Y caballeros, hermanos, ustedes deben de entender esto con mucha claridad. Esposas, sé que lo están entendiendo con más claridad. Usted debe hacer todo lo posible, todo lo posible. No hay esfuerzo que sea desperdiciado. No hay cálculo que usted pueda considerar. No hay inversión de tiempo que usted pueda reservar para mantener ese matrimonio. No es justificable. Debe aprender a doblar las manos y las rodillas en humildad si es necesario. Debe aprender a mostrar convicciones firmes cuando se requieran para mantener ese matrimonio. Debe ser perseverante en los asuntos del Señor. Aún cuando esté lloviendo, esté nevando, sea lo que sea, bueno, aquí no nieva, pero debe de mantenerse perseverante. Debe de aprender a mantener en comunicación con Cristo para amar mejor. Debe de aprender a perdonar, a ser bondadoso, a ser paciente, a escuchar, a ser considerado con su esposa. Todo lo necesario para que se mantenga ese matrimonio, esa unidad. Bajo cualquier circunstancia y situación, el esposo debe procurar mantener la unidad matrimonial. Si es un hijo de Dios, eso es lo que Dios le manda. Eso significa ser cabeza. Y esposos, amados hermanos, amigos, no pueden manipular, no pueden fingir sufrimiento para presionar por el medio de las emociones a la esposa. No pueden estar manipulando circunstancias, manipulando argumentos, desarrollando mentiras para suavizar lo que el Señor está diciendo. Si usted es esposo, haga todo lo posible para mantener su matrimonio, porque eso significa ser cabeza. Ahora, vamos a suponer que usted ha hecho todo lo posible por mantener la paz y la esposa se va porque no quiere saber nada más de Cristo. Simplemente no quiere saber nada más, porque no quiere vivir más con usted, porque se encontró a otro hombre. Ella ya no estará ahí para que usted la esté amando. Si ella se va, ella ya no estará ahí. Ya no es responsable de lo que fue su esposa, de quien fue su esposa. Esto lo entiendo así de Romanos capítulo 12, versículo 18. No vamos a hablar del divorcio. Hay muchos casos y cada uno de ellos es muy especial. Simplemente en términos generales, dice ahí Romanos 1:18, si es posible, es decir, después de haber hecho todo lo que tengas que hacer en cuanto a ustedes dependa, como esposos, como cabeza, estén en paz con todos los hombres. Si después de haber hecho todo lo posible y después de haber muerto a ti mismo en tu matrimonio y después de haber dado tu vida por tu matrimonio, tu tiempo, tu esfuerzo y haber muerto a ti mismo, no es posible mantener la paz, se terminó eso. Entonces, eso significa ser cabeza. Cuando lleguemos al punto de la esposa, veremos sus propias responsabilidades y las características que le hacen ser una esposa excelente. Entonces, hermanos, como cabeza de nuestra esposa tenemos un deber, y ese deber es amar a nuestra esposa. Esa es la razón por la cual el Señor nos manda: ama a tu esposa, así como Cristo amó a su iglesia. Ese es el principal deber, porque usted es la cabeza. Eso significa amarla incondicionalmente. Pero, como se han dado cuenta, hasta aquí no hemos respondido todavía a esta pregunta que quiero plantear. ¿Cuál es la razón? ¿Solamente debemos amar porque somos cabeza? ¿Y solamente por eso?
¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay detrás? Ahora, no hay nada oculto, ¿verdad? Todo esto está ahí simplemente en la Escritura. ¿Debemos amar solo porque somos cabeza o cuál es el propósito por el cual debemos amar a nuestra esposa? Así que, ¿cuál es la razón por la que debemos amar a nuestra esposa de manera incondicional? Y la respuesta a la que voy a llegar es la que se encuentra ahí. Para restablecer el orden original de su matrimonio. Para restablecer el orden original, de su matrimonio. Amar a la esposa incondicionalmente va más allá de tener contenta a su esposa o mantenerla estable emocionalmente. Amar a la esposa va más allá de cumplir con un requisito de ser cristiano. Va más allá de recibir miradas de aprobación por parte de la iglesia y reconocer el buen esposo que pudiera haber llegado a ser usted. Amar a la esposa va más allá de tener una rutina de trabajo, salir, pasear con ella de vez en cuando, llevarle flores sorpresivamente, llevarla a cenar, y claro que todo eso lo podría incluir, pero va más allá de cumplir con esta agenda. Amar a la esposa va más allá de resignarse y quedarse callado, tragar la saliva con dificultad, dejar de dar golpes, va más allá de eso. Va más allá de preferir salir de la casa para no lastimarla con palabras. Amar a la esposa va más allá de pasar saliva y morderse los labios para no hablar cosas malas, va más allá de dejarle de pegar u de ofenderla. Va más allá de lavar los trastes, eventualmente o de vez en cuando, de ayudarle en el aseo, llevarla de vacaciones, va más allá de eso. Amar a la esposa tiene que ver con construir. Amar a la esposa tiene que ver con reconstruir el matrimonio. Tiene que ver con la preservación y el mantenimiento de la unidad matrimonial. El matrimonio tiene que ver, el mandamiento de amar a la esposa tiene que ver con la iniciativa y la perseverancia que el hombre debe mantener su matrimonio, con la que el hombre debe mantener su matrimonio. De eso se trata. En un mundo en donde se está desmoronando el matrimonio, donde todo se está diluyendo, Dios dice, ama a tu esposa así como Cristo. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque eres cabeza. Bien, ¿para qué? Porque debes de construir. Debes de construir. Debes de forjar, edificar tu matrimonio. Y ojo con esto, hermanos. Es verdad que el matrimonio es de dos personas. Cierto consejero, citado por un predicador, dice este hermano que predica, les comenta a sus aconsejados lo siguiente. Aquí estoy abriendo un pequeño paréntesis. Cuando llegan a su consejería, le dicen al esposo, el consejero le dice al esposo, si haces lo que te voy a estar aconsejando, se puede salvar tu matrimonio, pero no te lo aseguro. Y después se dirige a la esposa. Si haces todo lo que te voy a estar aconsejando, se puede salvar tu matrimonio, pero no te lo aseguro. Y después se dirige a ambos. Si hacen todo lo que les voy a aconsejar, les aseguro que se salva su matrimonio. El matrimonio es de dos. Pero caballeros, estamos hablando de ustedes. Si hacen todo lo que el Señor dice, se restaura su matrimonio, pero no se los aseguro. Tenemos que llegar a la otra parte. Ahora, esta instrucción entonces que Dios da a los hombres, maridos, amad a vuestras mujeres, es porque somos la cabeza y debemos de tener esta iniciativa para amar y mantener la unidad matrimonial. Y para ello, ¿a dónde tenemos que acudir para ver el orden original? A Génesis. Y es que la verdad, Efesios 5:25, donde se da el mandamiento, maridos amen a sus mujeres, el contexto es Génesis, según el versículo 31, ¿verdad? Entonces el contexto está allá.
Así que vayan a Génesis, por favor. Perdón, un paréntesis. Muy bien. Ahora, quiero mostrar entonces esto desde Génesis 3:16. Observen, ya hemos visto Génesis 3:2, perdón, donde se habla antes del pecado, pero ya en el 3:16 vienen las consecuencias del pecado. Entonces viene aquí el castigo que el Señor da y primero le maldice a la serpiente, después castiga a la mujer, después castiga al hombre. Pero observen por favor Génesis 3:16. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Y noten la segunda parte, y esto está directamente al matrimonio. Con todo, tu deseo será para tu marido, pero él tendrá dominio sobre ti. Ahora, esa palabra deseo es la misma que se utiliza en el 4:7. Observen por favor, 4:7. Si haces bien, aquí está hablando Dios con Caín, ¿verdad? Y él tiene enojo, ira, envidia contra su hermano Abel. Y entonces el Señor lo confronta y le pregunta por qué se ha enojado tanto. Ahí en el versículo 6. ¿Por qué te has enojado tanto? ¿Por qué ha cambiado incluso tu rostro? Está todo torcido. Ya saben cómo se pone el rostro cuando uno se enoja, ¿verdad? Entonces, versículo 7, el Señor le explica, si haces bien, no serías aceptado o no serás aceptado, pero si no haces bien, y noten esto, el pecado yace a la puerta, y acá viene, y te codicia. Esa es la misma palabra del 3:16, con todo tu deseo. La misma palabra, es codicia. Y observen 4:7, lo que sigue a continuación. Pero tú debes, ¿qué cosa dice ahí? Dominarlo. Noten que acá no está hablando, esta palabra no está en el contexto de deseo sexual, porque así lo interpretan muchos. No, que la esposa va a desear sexualmente al esposo. Eso ya está dado de faula aún antes del matrimonio, antes del pecado. ¿Sí? Acá el punto es el dominio, el control sobre el esposo. Eso es lo que hay acá, la autoridad. Ese es el contexto de la palabra. ¿Sí? Por eso, regresando al 3:16, el Señor continúa explicando cómo va a reaccionar el hombre. Él tendrá, y noten la misma palabra de dominio, de gobierno, y esto es un gobierno tirano. Él tendrá dominio sobre ti. Esa es la misma palabra del 4:7. Donde se refiere a la codicia del pecado y donde le dice Dios a Caín, tú debes dominarlo, tú debes de controlarlo, tú debes de gobernarlo. Así que el 3:16, la segunda parte, tiene que ver con la relación matrimonial, tiene que ver con la relación de autoridad, de cabeza. ¿Sí se nota eso? Muy bien. Ahora, la esposa, por consiguiente, está luchando contra la autoridad del esposo. Hermanas, tengo que abrir aquí un pequeño paréntesis. Tenemos un poco de tiempo. Sin dejar ahí, bueno, más bien voy aquí a la pantalla para que no se vayan ahí. Primera de Timoteo, quiero llamar su atención a una realidad actual. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Es el contexto de Génesis y de la autoridad. Primera de Timoteo 2:12, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Noten ahí otra vez, autoridad, sino que permanezca callada. Eso no significa muda, sino que no esté echando guerra en su mente. Después da dos razones, porque Adán fue creado primero, después Eva. Adán no estaba cuando fue creado, es obvio. El Señor designó primero la creación de Adán.
Y él está hablando de la autoridad en el contexto. ¿Por qué no permite que la mujer enseñe? Porque no quiere que ejerza autoridad. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero. ¿Y eso qué tiene que ver? Que Dios designó autoridad para el primero que fue creado. ¿Sí notan eso? Ahora, Adán no estaba cuando fue creado. Adán no había hecho nada. Adán no había mostrado superioridad ni inteligencia, no había mostrado nada. ¿Sí? Simplemente fue una designación divina. Dios designó crear primero a Adán. Por consiguiente, la autoridad no es intrínseca en el varón, sino es designada por Dios, tal como lo vemos en Efesios 5:23. Marido es cabeza de la mujer. Dios lo designa así. ¿Sí nota eso? Dios así lo hizo. Ahora viene una segunda razón, versículo 14, de por qué el hombre es autoridad. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. En el contexto de Génesis no hay pecado antes del pecado. No hay deficiencia. Muchos comentaristas dicen que la mujer era mala, que la mujer ya había pecado, que la mujer era inferior, que la mujer es fácilmente engañada, que la mujer... En el contexto de Génesis, antes del pecado, antes de Génesis 3, no hay pecado. Todo es perfecto, sus facultades mentales de ambos están al 100%, el pecado no ha manchado, no ha denigrado, no ha torcido nada. Acá no está hablando de inferioridad. No está hablando de inferioridad. Acá lo que está hablando es de protección. Adán sabía quién tiene más mérito o quién es más responsable. Alguien que es engañado o alguien que sabiendo lo que estaba sucediendo, aún así peca. El que sabía. El que sabía. Aquí no está hablando de inferioridad de la mujer. Pero note lo que dice. Cayó en transgresión. Cayó en transgresión. Y ese es se le llama un verbo perfecto. Se podría traducir. Y ella ha caído en transgresión. Ha caído en transgresión. Eso significa, lo explicaba en la predicación, ¿lo recuerdan? Explicaba un verbo como estos. Significa que hizo una acción en el pasado y tiene sus efectos en el presente. Esto, hermanas, es la realidad. Que lo que hizo Eva tiene efectos en la vida de cada una de ustedes. Literalmente es transgresoras. Las mujeres se encuentran en un estado de transgresoras continuas. ¿Se nota eso? Eso es lo que está diciendo. Ahora, Pablo no está diciendo, Pablo está evitando, hermanas, dejen de enseñar, no ejerzan autoridad. ¿Por qué? Porque Dios ha designado autoridad al hombre. Pero si se mantienen en una posición de autoridad, aquí está hablando en el contexto de la iglesia, pero más adelante va a aplicar también lo mismo en el matrimonio. Si se quieren mantener luchando en un contexto de autoridad, de luchar y de no respetar la autoridad de su esposo y no querer aceptar que él es la cabeza que el Señor ha designado, te quedas como si no estuvieras en Cristo, en una situación de transgresor. ¿Nota eso? Así que Pablo lo que está diciendo acá es, hermanas, el Señor no desea que se queden en esa situación. Les voy a decir la traducción literal. Es pesada. La traducción literal de esa palabra transgresora es violador. Y digo es pesada para nuestro contexto. Porque lo que está diciendo el Señor es una violadora de la ley del Señor. Estás rompiendo la ley del Señor, el orden del Señor. ¿Nota eso? Así que, como dice en el 1 de 1 de Timoteo 2, 1, 5, este mandamiento es nacido de un corazón honesto, de una fe sincera. Esto no tiene nada que ver en contra de la mujer. El Señor está poniendo en orden su iglesia en este contexto de 1 de Timoteo. Está protegiendo a la mujer de recibir condenación y juicio por esta situación. ¿Hasta ahí se entiende eso? Muy bien. Se cierra ese paréntesis. Regresamos a Génesis. Capítulo 3, versículo 16. Y eso que se observa en la iglesia en 1 de Timoteo es lo que está explicando aquí Génesis 3:16. Con todo, tu deseo será para tu marido
y él tendrá dominio sobre ti. Entonces, la esposa está luchando continuamente contra la autoridad del esposo y dice aquí que entonces el esposo establecerá un gobierno tiránico, injusto, insensible, desconsiderado. Ese es el resumen de todo matrimonio. Aún un amor por uno mismo. En Cristo se suavizan las cosas, pero les aseguro que la raíz de toda inconformidad de esposa está ahí. Está ahí. Y la raíz de todo problema que tú puedes percibir, esposo, está ahí en un gobierno tirano. Es que no hace lo que yo le digo, no me respeta, no me hace lo que... prefiere pedir consejo con alguien más, le hace más caso a mi suegra, a sus hermanos. Así que ese es el resumen de todo matrimonio y de todo problema. Cuando hablan sobre el tipo de ropa, cuando están comiendo y comentan opiniones, cuando hablan de la crianza de los hijos, cuando hablan sobre finanzas, cuando deciden sobre algún asunto, reparación de la casa, atención a uno de los hijos, cuando hablan del trabajo, cuando ven aspectos laborales, aspectos matrimoniales, aspectos íntimos, es eso lo que provoca lucha. Esto es muy parecido a Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. ¿De dónde vienen los conflictos dentro del matrimonio? Génesis 3:16 va a decir, de uno mismo. La esposa queriendo controlar, el esposo queriendo, imponiéndose. Aunque en Cristo esta realidad va disminuyendo, no deja de haber lucha interna. Y fuera de Cristo es común matrimonios, relaciones de gritos, de pelea. Es común. O sea, no nos tenemos que sorprender. Oye, es que se hablan bien feo. Es lo común. Es que se dicen bien feo. Es lo común. Porque esto es la realidad del matrimonio fuera de Cristo. Así que después del pecado, eso es lo que sucede. La esposa quiere controlar y el esposo se impone. Muy bien. Ahora, tienen ustedes acá esto que les he puesto. Pequeño diagrama, porque quiero que observen la secuencia, la cronología. Antes del pecado, Génesis 2:24. Ustedes lo saben. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y wow, eso es antes del pecado. Pero viene el pecado. Y lo que viene después del pecado es Génesis 3:16. ¿Verdad? Pero en Cristo, ¿qué es lo que viene? El contexto de Efesios 5:25 es Génesis. Y lo que viene en Cristo es, caballeros, ¿qué es lo que viene? ¿Qué dice el texto? Efesios 5:25. Amad. Amen a su esposa. La pregunta que intento responder es, ¿para qué? ¿Para qué debo de amar? ¿Por qué? Porque eres cabeza. Ahora, ¿para qué debes de amar a tu esposa? Para reconstruir, para fortalecer, para edificar ese matrimonio que por causa de sus propios pecados se está desintegrando o se está denigrando. ¿Sí se nota eso? Para, hermanos, la función del amor no simplemente es mantener en paz a la esposa o mantenerla ahí tranquilita, mantenerla estabilizada, mantenerla con una sonrisa. Eso no es solamente la función. La función del amor restablece el orden original que el Señor diseñó para el matrimonio. Es eso la función del amor. Construye un Edén en tu hogar. Construye un jardín en tu hogar, metafóricamente hablando. Que haya comunión sin tener vergüenza ni acusación uno con otro. Que haya un paraíso en ese hogar. Construye eso con el amor.
El Señor Jesucristo le dijo al ladrón en la cruz en Lucas 23, de cierto te digo que hoy estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Es la misma palabra de Génesis. En otras palabras, construye el cielo en tu hogar. Que tu matrimonio sea el cielo, las bendiciones, la gloria del Señor ahí en tu matrimonio. Así como el Señor se paseaba en medio del huerto con el hombre, que así se pasee Cristo en medio de ustedes, sin que haya retribución, sin que haya acusación, sin que haya vergüenza. Que esté gobernando Cristo y que ustedes, caballeros, a través del amor, estén edificando su matrimonio en unidad como en el principio. No era así en el principio. ¿Recuerdan eso? No era así en el principio. Cristo vino a restablecer el orden que el pecado vino a destruir. Así que el amor, hermanos, va más allá de una idea romántica. Usted tiene que entender esto con mucha claridad. Va más allá de, es para amar, pues voy a llevarla al médico y ya con eso ya. Voy a escucharla 3 horas. Ya te escuché el año pasado 3 horas. Ya. Voy a hacer la comida una vez al año. Va más allá de eso, que no digo, no es cosa mala, ¿verdad? Usted puede hacerlo más. Significa que el amor no es para neutralizar. El amor no es para neutralizar. El amor es para edificar. Edificar. El amor no es para neutralizar la circunstancia, el enojo, la ira, la amargura, la soledad, para mitigar dolores añejos, para ahí neutralizar. El amor es para edificar, para construir, para que crezca el matrimonio. Para eso es el amor. ¿Nota eso, hermanos? Así que el amor es un reconstructor de tu relación. Es el restaurador de las rupturas. Ame de tal manera que apague y sustituya el deseo de su esposa de estar luchando en contra de usted y que su esposa desee seguirlo. Desee seguirlo. Ame de tal manera que sustituya su gobierno injusto, insensible, falto de paciencia y bondad por un gobierno amable, considerado, caballeroso, servicial, sacrificial, en el que su esposa pueda decir, yo amo a ese hombre. Yo me voy a donde él se vaya. Estoy satisfecha con esa persona. Ame de tal manera que haga de su hogar un Edén, un paraíso. Replica en tu matrimonio la situación antes del pecado, perfecta unidad con Dios y con tu cónyuge, con tu esposa. Que Cristo camine entre ustedes. Deseen estar juntos, en comunión, en unidad, viviendo, comiendo, criando, adorando, sirviendo, jugando, consolándose, animándose, exhortándose, perdiendo el tiempo si ustedes quieren, pero en unidad, en amor, en gozo, en paz, como era en el principio. Por eso es que el Señor dice, tú eres cabeza. Eres cabeza, entonces, como en el principio. Para eso te di por cabeza, para construir eso. Ama de tal manera a tu esposa que desee estar más con Cristo, que sea revestida con una gloria piadosa, un matrimonio en el que vivir con honestidad, paz, gozo, seguridad, santidad, es lo más deseable y lo más disfrutable, que no hay nada allá afuera que esté deseando. No hay nada allá afuera que diga, quisiera irme a trabajar, ya quiero salirme de aquí. Ama de tal manera que tu esposa quiera conocer más a Cristo, que estés atendiendo sus emociones, sus pensamientos, sus necesidades, sus deseos. Por tanto, la razón por la cual Dios nos manda amar a nuestra esposa es porque debemos de ser líderes con la iniciativa para construir una nueva realidad en Cristo. Que nuestro matrimonio, fundamentado en el amor de Cristo, sea una nueva realidad en este mundo degradado y decadente. Aunque el matrimonio es de los dos, a nosotros, varones, se nos ha sido dada esta responsabilidad. Se nos ha dado esta responsabilidad. Si hemos de ser los líderes que el Señor nos manda y si ha de ser el esposo que su esposa necesita, requiere reconstruir su matrimonio
basado en el amor de Cristo. Ya, se nos fue el tiempo. Muy bien, voy a dejar esto hasta aquí. Y vamos a continuar. Básicamente fue una especie de gran introducción. Pero el punto es ese. ¿Por qué Dios le manda amar? Porque usted es la cabeza. ¿Para qué le manda amar? Para edificar su matrimonio como al principio. Es una gran misión, ¿no cree? Un gran llamado de parte de Dios. Y eso lo podemos hacer en Cristo, hermanos, en Cristo. ¿Cómo empieza esto? Sométase a Cristo. Sométase a Cristo. ¿Sí? Lo que les decía al principio. Si ustedes hacen lo que le dice la Biblia, su matrimonio será madurado, será edificado, será reanimado, vivificado. Pero no se los aseguro. Hasta que obedezcan los dos. Hasta que obedezcan los dos. Vamos a orar, hermanos, y terminamos este tiempo. Bendito Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que los que estamos acá seamos edificados con lo que hemos escuchado. No se nos olvide que tenemos este gran llamado de parte de ti. Gracias por tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir lo que estudiamos. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.